Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy nos encontramos retomando nuestras clases de neuroanatomía, con la serie de Neuroanatomía para Latinoamérica, una serie a cargo del profesor, el gran profesor de neuroanatomía, el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. Agradeciendo a nuestra plataforma madre Neurosurgical.tv, a la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias y al Colegio Nacional de Neurocirugía AC de México por darnos y patrocinarnos el mismo curso. Bueno, sin más que acotar, vayamos a nuestra sesión del día de hoy, que es anatomía de los lóbulos cerebrales. Doctor Víctor Hugo, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Ok, pues Víctor, vamos a... tengo un anuncio primero. Sí, Ok. Ah, si, tú para ver esta. Si Víctor vas a perder otra charla, nosotros vamos a traer los pirámides de México para hacer esta tortura. Ok, ok, Víctor. ok. Bueno, miren, la anatomía de la fosa posterior para revisar arterias de la fosa posterior, vamos a entender la fosa posterior como un compartimiento muy pequeño en el cráneo. Lo que ustedes ven ahí en color azul son los senos transversos. Luego tenemos aquí los senos sigmoides. Tenemos hacia acá abajo, aquí arriba el seno petroso superior, los senos petrosos inferiores. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que realmente es un espacio muy pequeño el que tenemos en la fosa posterior. A lo mejor corresponde a una sexta parte nada más del todo el volumen cerebral. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidad de hacer un abordaje para alguna lesión en la fosa posterior, pues en ocasiones tenemos que trabajar aquí con lo que es la mastoides, esto es la apófisis mastoides, y entonces de esa manera nosotros podemos ingresar a lo que es la fosa posterior. Pero una de las situaciones que tenemos aquí es cuidar siempre estos grandes senos venosos, que son los senos transversos, el seno occipital, los senos sigmoides, porque si yo hago un abordaje de esta manera, miren, aquí tenemos la protuberancia occipital externa. Entonces, el abordaje aquí, este tipo de abordajes nos comprometen a cuidar perfectamente bien esa región, sobre todo los senos venosos. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Voy aquí a compartir la pantalla para que otra vez vamos a ver nuevamente. Vamos aquí a compartir esta pantalla, compartir. Vamos a darle aquí ya lo tenemos bien, ¿está completo? Todavía no, doctor. ¿Todavía no? ¿Se ve en pequeño? Sí, doctor, todavía no está toda la presentación completa. Ok. Otra vez. Vamos otra vez a compartir. Es que, a ver, aquí estamos. Ahí lo vemos. ¿Ya está en pantalla completa? Ahora sí, doctor. Ahora sí, ok. Bueno, pues estimadas y estimados amigos, a mí me da mucho gusto que continuemos con estas sesiones. Pues aquí ponemos lo que es la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y el Colegio Nacional de Neurocirugía. Este último nos está apoyando para darles los certificados por haber tomado este curso. Vamos a hablar de las arterias cerebelosas y sus relaciones son extraordinariamente complejas. Aquí en esta imagen vemos lo que es parte aquí del cerebelo, vemos el puente, la médula oblongada, y esta es una vista anterior. Tenemos a esta arteria basilar que se forma por la unión de estas dos arterias vertebrales.
y termina bifurcándose en las dos arterias cerebrales posteriores. Antes de bifurcarse, está originando estas arterias cerebelosas superiores, más o menos a la mitad de la arteria basilar origina a la arteria cerebelosa anteroinferior, y la arteria cerebelosa posterior, que también la llegamos a conocer como la pica, se origina de las arterias vertebrales. Hay variaciones anatómicas, en ocasiones vemos que esta arteria cerebelosa posterior se puede originar ya sea de la misma basilar o a veces incluso de la propia arteria cerebelosa anteroinferior. En esta imagen también ven ustedes que inyectamos las arterias con diferentes colores. Aquí tenemos un color diferente al que tiene esta y diferente al que tiene esta otra. Estas arterias, estos segmentos, pues son relativamente inaccesibles en la parte frontal del tallo cerebral, ya que también están acompañadas por tienen una relación muy íntima con los nervios craneales. Por aquí tenemos el nervio trigémino, luego tenemos el sexto nervio craneal, que es el motor ocular externo, luego el 7 y el 8, que es el facial, el vestíbulo coclear, y aquí en la médula oblongada tenemos lo que es la oliva, y por delante del surco preolivar, por detrás el surco retroolivar. Por el surco preolivar tenemos el origen aparente del 12º nervio craneal, que es el hipogloso, y por el surco retroolivar tenemos el 9, 10 y 11, el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal accesorio. El doctor Roton, que en paz descanse, es uno de los máximos exponentes, sigue siendo, pues, a pesar de que lamentablemente ya se adelantó, sigue siendo él una referencia a nivel mundial. El texto que yo les pongo aquí ha sido traducido de los magníficos escritos que nos ha dejado. Entonces, él define o menciona que las superficies corticales del cerebelo se dividen sobre la base de las estructuras con las cuales tienen relación. Por ejemplo, la primera superficie, que sería la superficie tentorial, está mirando hacia la tienda del cerebelo, que sería esta, la superficie tentorial. Esta se expone en abordajes supracerebelosos, es decir, por arriba de la tienda del cerebelo o por arriba del propio cerebelo, infratentorial, supracerebeloso. La suboccipital se encuentra debajo y entre los senos lateral y sigmoides, y se expone en una craniectomía suboccipital, como tenemos aquí. La tercera superficie es la petrosa y mira hacia adelante a la superficie posterior del hueso petroso. Esta se expone para alcanzar aquí el ángulo pontocerebeloso. Hay lesiones características del ángulo pontocerebeloso, como son los neurinomas o los schwannomas vestibulares, que vienen del octavo nervio craneal. ¿Qué posición es la más indicada para operar? Miren, esta imagen a mí me llamó muchísimo la atención. El día de ayer estuve en un webinar del doctor Juha Hernesniemi, que es uno de los gigantes de la neurocirugía mundial, y puso esta imagen. Aquí hay un médico, un neurocirujano operando, pero véanlo en qué posición está este neurocirujano. Está prácticamente hincado sobre el piso con su pierna derecha, con la pierna izquierda pues está haciendo algo de balance y está tratando de llegar a cierta parte del cráneo. Pues vemos que con mucha dificultad esta posición realmente pues es poco usual, pocas veces vista,
pero por supuesto que nosotros en ocasiones tenemos que desviar la mira del microscopio y tratar de alcanzar un plano que nos permita trabajar con el tumor. Si ustedes me preguntan quién es este neurocirujano que está de esta manera tratando de alcanzar su objetivo, es ni nada menos ni nada más que el doctor Yasar Gil. El doctor Yasar Gil es en la actualidad un icono a nivel mundial. Él es probablemente el neurocirujano más conocido prácticamente en todo el mundo. Él fue reconocido porque empezó por primera vez a hacer conexiones de las arterias extracraneales con las arterias intracraneales. Él fue el que trajo el método del bypass, es decir, de la conexión de estas arterias. Y aquí tenemos al doctor Juha Hernesniemi, que es, insisto, uno de los neurocirujanos más importantes en la época actual. Entonces, vean aquí al doctor Yasar Gil operando de esa manera. Vamos a la superficie suboccipital. Esta superficie suboccipital se ubica debajo y entre los senos lateral, que correría por esta parte de aquí, y el seno sigmoides, que vendría en esta parte de aquí. Entonces, esta es la más compleja de las tres superficies. Los accesos quirúrgicos al cuarto ventrículo y la mayoría de tumores cerebelosos se dirigen habitualmente alrededor de esta superficie. Las paredes laterales de la incisura están formadas por las caras mediales de los hemisferios cerebelosos. Estas son las caras mediales de los hemisferios cerebelosos. Y las hendiduras profundas, las fisuras vermohemisféricas, separan el vermis, que es este, de los hemisferios cerebelosos. La superficie petrosa. Esta superficie se encuentra en la parte posterior de la roca del temporal, de los huesos petrosos. También aquí tenemos el tallo cerebral y el cuarto ventrículo. La parte lateral o hemisférica de la superficie petrosa descansa contra el peñasco y se retrae para exponer el ángulo pontocerebeloso. La parte mediana o vermiana, que en este caso estaría en la parte posterior de la superficie petrosa, tiene un surco longitudinal profundo, que es la incisura cerebelosa anterior. Ahora, la fisura cerebelo-pontina y los recesos laterales. Aquí tenemos nosotros una fisura, esto es el cerebelo y esto es el puente. Entonces, en esta parte de aquí tenemos una fisura cerebelo-pontina. Los recesos laterales son estrechos, se forman por la unión del techo y del piso. Se extienden lateralmente por debajo de los pedúnculos cerebelosos, esta es la parte inferior del pedúnculo, de los pedúnculos cerebelosos, y se abren a través de los agujeros de Luschka hacia los ángulos pontocerebelosos. Vamos a poner aquí un poco de atención en esta parte de aquí. Esto es el ángulo pontocerebeloso, esta parte de aquí. En este ángulo pontocerebeloso vamos a encontrar el séptimo y el octavo nervio craneal, el facial y el vestíbulo coclear. Y aquí por debajo, si yo remuevo esta parte de aquí, ¿qué les parece a ustedes? Esto, como que, ¿qué les da idea que sea esto? Miren, es un tejido así como corrugado, un tejido que parece plexo, ¿verdad? Son los plexos coroides. Estos son los plexos coroides del cuarto ventrículo y están emergiendo a través de los agujeros laterales, también conocidos como agujeros de Luschka. Esta es una imagen bonita, es una imagen de las arterias vertebrales. Y aquí podemos ver las tres arterias más importantes que vienen en número de par del cerebelo. Las arterias cerebelosas superiores, las arterias cerebelosas anteroinferiores,
las arterias cerebelosas posteroinferiores, también conocida como pica, y aquí vemos otra arteria. Vean, estas dos arterias vertebrales me están dando origen a estas arterias espinales anteriores, que la mayoría de las veces viene en número de 1. Aquí tenemos 2, la mayoría de las veces es una sola arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior se va recorriendo toda la médula espinal a lo largo de su superficie anterior. Se conoce como arteria espinal anterior. Y más o menos al nivel de T9, T10, se une con otra arteria muy importante que es la arteria de Adamkiewicz, pero eso ya es otra cosa, son las arterias de la médula espinal. Aquí estamos viendo las arterias cerebelosas y entonces aquí tenemos que cada receso lateral se abre hacia el ángulo pontocerebeloso, ángulo pontocerebeloso. Aquí tendríamos este receso lateral. Esta fisura en forma de V está formada por el pliegue del hemisferio cerebeloso alrededor del tallo del lado lateral de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio. En esta imagen tenemos un corte medio sagital en donde vemos el cuarto ventrículo. Esto que ustedes ven aquí sería el agujero o la apertura lateral, medial, perdón, esta es la medial, esta es la lateral. Agujero de Luschka, y esto que ven ustedes aquí sería el agujero de Magendie o apertura mediana del cuarto ventrículo. Al de Luschka también se le conoce como apertura lateral. Entonces, como memotecnia, pues la L, lateral o Luschka. La M, apertura mediana o de Magendie. Aquí vemos, quiero yo también aquí hacer referencia a las arterias que vienen de la basilar. Esta arteria basilar da arterias perforantes cortas, da arterias circunflejas cortas y largas. Pero las arterias perforantes cortas, vean ustedes qué hermosa es la anatomía de las arterias. Aquí vemos algunas de estas arterias, vean el recorrido que hacen estas arterias perforantes, pero observen hacia dónde se dirigen estas arterias. Pues van al tallo cerebral, por supuesto, pero van a otra parte muy importante, que es la sustancia gris periacueductal y en esta parte dorsal del tallo cerebral por donde pasa la sustancia reticular activadora ascendente. Entonces, si nosotros tenemos algún accidente y ocluimos estas arterias, vean a qué bonita está, estas son arterias perforantes de la punta de la basilar. Vean desde dónde viene esta arteria, cómo se introduce al tallo cerebral, cómo se dirige y alcanza la sustancia gris periacueductal y la sustancia reticular activadora ascendente. Entonces, esto es verdaderamente hermoso. Tenemos aquí el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada, un hemisferio cerebeloso en la parte medial y hacia acá adelante tenemos el hipotálamo. Aquí tendríamos los cuerpos mamilares, acá adelante el quiasma óptico y otras arterias que se pueden ver ahí. Ahora, la arteria cerebelosa antero-inferior está íntimamente relacionada con el receso lateral o foramen de Luschka y las arterias basilar y vertebral dan lugar a muchas ramas perforantes. Vean ustedes, aquí estoy viendo el cerebro acostado y me permite ver esta arteria basilar con la arteria cerebelosa antero-inferior y esta otra gran arteria que es la arteria cerebelosa posterior-inferior o la pica. Pero vean ustedes, el objetivo de esta diapositiva es ver las ramas perforantes tanto de la basilar como de la arteria vertebral y cómo alcanzan el tallo cerebral, ya sea el puente o la médula oblongada, y vean aquí qué bonito se ve esto. Esta parte de aquí son las olivas que están en la parte anterolateral de la médula oblongada, y aquí viene el surco
preolivar. En este surco preolivar está originándose, es el origen aparente. El origen real es en el núcleo del hipogloso. Este es el origen aparente del nervio hipogloso. ¿Qué les parece? Está fabuloso, ¿no? Estas arterias. Luego, esto es el ángulo cerebelo-pontino, donde está el nervio facial y el vestíbulo coclear, y es el sitio donde se encuentran los schwannomas vestibulares. Ahora aquí tenemos que hay ramas coroideas de la arteria cerebelosa anteroinferior que irrigan la porción del plexo coroideo en el ángulo pontocerebeloso. Entonces, ahí están, miren, esto es el plexo coroideo, y aquí tenemos algunas de estas arterias muy pequeñitas que se les llama también aquí arterias coroideas, que van a irrigar esta parte del plexo coroides. Ahora, Rotton definió 3 complejos neurovasculares. Un complejo superior relacionado con la arteria cerebelosa superior, un complejo medio relacionado con la arteria cerebelosa anteroinferior y otro complejo inferior relacionado con la arteria cerebelosa posterioinferior, que aquí la tienen ustedes en color verde. ¿Cuáles son esos complejos neurovasculares? Bueno, él acuñó el término del número mágico de las arterias cerebelosas. Vamos a ver por qué el número mágico. Bueno, dice, las 3 arterias cerebelosas guardan una relación constante con la arteria cerebelosa superior, con la arteria cerebelosa anteroinferior y con la arteria cerebelosa posterior. Las 3 partes del tronco del encéfalo, del tallo cerebral, que sería el mesencéfalo arriba, puente en medio y la médula oblongada abajo. Y luego los pedúnculos cerebelosos. Aquí seguimos otra vez con el número de 3, el superior, el medio y el inferior. Luego las fisuras también en número de 3, son las que están entre el tallo cerebral y el cerebelo. Hacia arriba tenemos la fisura cerebelo-mesencefálica, hacia el puente la fisura cerebelo-pontina y hacia la médula oblongada la cerebelo-medular. Y las superficies del cerebelo, que ya las vimos, que es tentorial, petroso y suboccipital. Cada complejo neurovascular incluye una de las 3 partes del tallo cerebral, una de las 3 superficies del cerebelo, uno de los 3 pedúnculos cerebelosos y una de las 3 fisuras entre el cerebelo y el tallo cerebral. La arteria cerebelosa superior. Vean estas imágenes. A mí la verdad es que cada vez que las veo me siguen apasionando. Las arterias del cerebro son verdaderamente apasionantes, no se diga las de la médula espinal. Entonces, aquí tenemos la arteria cerebelosa superior. ¿Qué es esta? ¿Por qué sé yo que esta es la arteria cerebelosa superior? Ustedes seguramente ya lo saben, la mayoría de ustedes. Aquí tenemos la arteria basilar, y esta arteria basilar se divide en una cerebral posterior, y la arteria que está por debajo del tercer nervio craneal, que es el motor ocular común, esta es la arteria cerebelosa superior. Vean qué bonita. Viene aquí en la parte anterolateral, la parte lateral del tallo cerebral, luego se va hacia la parte posterior del tallo cerebral y luego termina dando muchas arterias que van a la parte cortical en la parte superior del cerebelo. Entonces, vamos a ver es que esta arteria cerebelosa superior se divide en 4 segmentos y son muy sencillos. Miren, tenemos el segmento ponto mesencefálico, que sería esta arteria que está aquí. En el segmento ponto
mesencefálico. Luego el ponto mesencefálico lateral, que sería esto. Y luego el cerebelo mesencefálico, sería esta porción. Y finalmente las ramas corticales de esta arteria. El segmento, vamos a revisar el segmento ponto mesencefálico anterior, que sería este. Este segmento se encuentra entre el dorso de la silla turca y la parte superior del tronco o del tallo cerebral. Comienza en el origen, de aquí en la arteria basilar, y se extiende por debajo del nervio motor ocular común hasta el margen anterolateral del tallo cerebral. Si se fijan ustedes, podría parecer monótono este tipo de conocimiento, podría parecer algo así como, ¿cómo les diré? Como trivial, o como que nosotros estamos dificultando nuestro conocimiento, pero es estrictamente necesario conocer esto a la perfección para el cirujano vascular del cerebro, para el cirujano de tumores, para el cirujano funcional, para cualquier neurocirujano. Los neurocirujanos debemos conocer esto a la perfección, a la perfección. Por eso, el gran maestro, que en paz descanse, el doctor Roton, ha definido estas arterias de una manera bellísima. Ponto mesencefálico anterior, ponto mesencefálico lateral, cerebelo mesencefálico y cortical. Y ven ustedes, estas arterias son hermosas, estas arterias que son ramas de P1, que es la arteria cerebral posterior, algunas ramas que vienen aquí de la arteria cerebelosa superior. Vamos a ver la que sigue, el segmento ponto mesencefálico lateral. Aquí acosté yo a este tallo cerebral, y entonces, ¿qué dice? Comienza en el margen anterolateral del tallo cerebral y con frecuencia desciende. Aquí tenemos el tallo cerebral, que es este. Hacia el lado lateral de la protuberancia superior, su asa caudal se proyecta hacia la zona de entrada de la raíz del nervio trigémino. Vean. El trigémino, el puente. Entonces, su asa caudal se proyecta hacia la zona de entrada de la raíz del nervio trigémino a nivel pontino medio, y a menudo alcanza la zona de entrada de la raíz. El nervio troclear pasa por encima de este segmento. El nervio troclear está por acá arriba, aquí no lo vemos. Entonces, vean las descripciones que hizo el maestro Roton, y entonces aquí tenemos el segmento cerebelo mesencefálico. Cerebelo mesencefálico, esto es el mesencéfalo, esto es el pedúnculo cerebral mesencefálico. Y entonces vamos a ver este segmento. Dice, este segmento se pasa dentro de la fisura cerebelo-mesencefálica. Las ramas de esta arteria en este segmento entran en la parte menos profunda de la fisura, ubicada por encima de la zona de entrada de la raíz del trigémino. La arteria cerebelosa superior se enrosca profundamente en la fisura y pasa hacia arriba para alcanzar el borde anterior de la superficie tentorial. Vamos a verla aquí. Ahí tenemos, miren. Los troncos y ramas de esta arteria cerebelosa superior se mantienen en la fisura cerebelo mesencefálica. Ahí ya no tenemos duda, ¿no? Vean ustedes, esto es una fisura y se conoce como fisura cerebelo mesencefálica. Esto es el mesencéfalo, esto que estamos viendo aquí. Estos son los colículos mesencefálicos. Aquí tenemos el acueducto cerebral, los pedúnculos cerebrales. Esto es la sustancia nigra. Entonces, dice, la identificación de ramas individuales de esta arteria cerebelosa superior dentro de esta fisura se dificulta porque hay muchas curvas, son curvas muy pronunciadas de estas arterias, y por el gran número de asas arteriales que se mezclan entre ellas mismas. Entonces, esta parte de aquí es, por supuesto, muy interesante,
Y dirán ustedes, bueno, ¿y a mí cuándo me va a tocar ver esas arterias? Pues primero verlas, como se los he dicho en muchas ocasiones, es verlas en los libros. Después verlas ya en un cerebro real y después las veremos cuando hagamos algún abordaje quirúrgico que tenga que ver con lesiones a este nivel. Entonces, imagínense ustedes que un paciente tiene un cavernoma en el tallo cerebral. Ustedes lo ven en tomografía, en resonancia, dicen, ah, caray, ¿a este cómo voy a llegar? Bueno, si conocemos los caminos que llegan a Roma y todos llegan a Roma, pues vamos a seleccionar qué tipo de camino quiero, con qué tipo de camino quiero transitar para llegar a mi objetivo. Vean, esta imagen también es hermosa. Aquí vemos esta fisura cerebelo-mesencefálica y esas asas vasculares de las que habla el maestro Roton. Yo quiero pensar que el maestro Roton está vivo y está vivo porque nos ha dejado una herencia extraordinaria. Este segmento cortical, ahora vamos a pasar aquí al segmento cortical. Este incluye ramas distales a la fisura cerebelo-mesencefálica que pasan por debajo del borde tentorial y se distribuyen a esa superficie tentorial. Hay a veces ramas marginales y ahí tenemos esas arterias que también son hermosas. La arteria, pasamos a la arteria cerebelosa anteroinferior, que es esta. Esta arteria cerebelosa anteroinferior se origina de la arteria basilar. Está relacionada con el puente, el receso lateral o agujero de Luschka, la fisura pontino-cerebelosa, el pedúnculo cerebeloso medio y la superficie cerebelosa petrosa. Ahí tenemos la superficie cerebelosa petrosa. El ángulo ponto cerebeloso lo tenemos aquí. Esta arteria surge a nivel del puente y tiene una trayectoria en relación con los nervios abducens, que es el sexto nervio craneal, el 7 y el 8, facial y vestíbulo coclear, que aquí los tenemos, y llega a la superficie del pedúnculo cerebeloso medio. Este es el pedúnculo cerebeloso medio, esto que vemos aquí, donde discurre a lo largo de la fisura pontino-cerebelosa y termina inervando la superficie petrosa del cerebelo. Esto termina irrigando, ahí se cruzó esta palabrita. La arteria cerebelosa anteroinferior se origina en la arteria basilar, generalmente como un solo tronco, rodea la protuberancia y una vez que la rodea pasa cerca de los nervios, que esto ya lo repetimos, y finalmente aquí con su relación con la apertura de Luschka. Esta arteria se divide en 4 segmentos, pontino anterior, pontino lateral, flóculo nodular y arteria cortical. Estas las vamos a obviar por cuestiones ahí de tiempo, pero ustedes pueden acceder a los libros. Yo por ahí tengo, hace 22 años publiqué un libro que es el Atlas del Sistema Arterial Cerebral con editorial Limusa, y creo que ese libro ya lo tienen, aparece en internet, el Atlas del Sistema Arterial Cerebral. Aquí tenemos la arteria cerebelosa posterior-inferior, que tiene el curso y el área de irrigación más complejos, tortuosos y variables de estas 3 arterias cerebelosas. Este puede exponerse en cirugía por el foramen magnum, cuarto ventrículo, el hemisferio cerebeloso, tallo cerebral, el foramen yugular, el ángulo ponto cerebeloso, el ápex petroso e incluso el clivus. Aquí tenemos esta arteria cerebelosa posterior inferior originándose de esta arteria vertebral. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esta arteria cerebelosa posterior inferior se divide en arteria medular anterior, que sería esta, la arteria medular anterior, la medular lateral, que es la que estoy aquí jalando, la tonsilo medular, telobelo tonsilar y la arteria cortical, que la tenemos aquí. Aquí tenemos otra imagen
en donde inyectamos esta arteria. Inyecté aquí una sola arteria cerebelosa posterior inferior, no inyecté las dos, una sola. Y vean la distribución de esta arteria dominante. Es una arteria cerebelosa posterior inferior dominante que me está irrigando, incluso vermis, el hemisferio cerebeloso ipsilateral, el que le corresponde, pero también su irrigación me alcanza al hemisferio cerebeloso contralateral. Estas son variantes anatómicas de estas arterias, y cuando nosotros pues ya hacemos disecciones para conocer estas arterias, el sistema venoso, pues esto es lo que podríamos tener o lo que tenemos en un abordaje suboccipital, la línea media, los hemisferios cerebelosos, aquí vemos el vermis cubierto por aracnoides, y aquí vemos esta arteria cerebelosa posterior inferior. Vean el curso que tiene. Por eso Roton definió esta arteria como la más compleja, por el número de asas que llega a dar y por la distribución que tiene. Tenemos aquí la parte inferior de la médula oblongada, continuándose con la parte superior de la médula cervical y las raíces nerviosas de los primeros nervios espinales. Si nosotros disecamos este cerebelo y lo empezamos a cortar, empezamos a quitar la sustancia gris, empezamos a reconocer otro tipo de estructuras y podemos llegar podemos observar de una manera muy eficaz, vamos a decirlo así, entendible de los territorios de irrigación de estas arterias. Las arterias circunflejas largas de la arteria basilar, la arteria cerebelosa anterior inferior y las arterias perforantes, ramas perforantes de esta arteria basilar. Y aquí estoy haciendo cortes en diferentes profundidades de ese tallo cerebral para ver aquí algo que ahorita les voy a mostrar y que me pareció muy interesante. Se las voy a mostrar en unas 2 o 3 diapositivas más. Pero aquí pasamos a esta arteria espinal anterior. Vean ustedes la utilidad que me da a mí inyectar arterias y diferenciar esas arterias del tejido aracnoideo. Esa capa aracnoidea de las meninges, ese tejido aracnoideo, aquí lo pueden ver ustedes. Por eso se le llamó aracnoides, porque parece como una telarañita, ¿no? Parece una telaraña. Entonces, tejido aracnoideo, esto que observamos aquí. Ese tejido aracnoideo tiene una relación muy íntima con las arterias. De hecho, aquí, si yo no inyecto esto, podría confundir lo que es una arteria de lo que es tejido aracnoideo. Y aquí tenemos el origen de estas arterias espinales anteriores. Vamos a ver en un video cómo observaríamos nosotros aquí esta arteria. Voy a separar esta arteria vertebral para que podamos ver aquí cómo está conformada la irrigación de la parte anterior de la médula oblongada. Aquí tenemos a la arteria espinal anterior, que se origina de la parte medial de esta vertebral, y otras 2 arterias espinales anteriores que se originan de la cara medial de esta arteria vertebral posterior. Esto que se observa aquí es tejido aracnoideo, de ahí su nombre, que tiene forma de telaraña, que es una forma muy demostrativa de ese hecho. Y aquí tenemos esta arteria espinal anterior recorriendo la parte anterior de la médula oblongada. Vamos a separarla. Y ahí tenemos la irrigación que da a esta parte de la médula oblongada y de la médula espinal cervical. Esa porción. Vamos a pasar a esa.
Vean esta, aquí igual, como yo les decía, aquí hacemos diferentes cortes del tallo cerebral, estas propias arterias las vamos cortando, vamos viendo su sitio de irrigación y luego llegamos a observar ya la fineza en la irrigación de estas arterias. Esta es parte de la médula oblongada en la parte lateral. Y aquí tenemos otra vez la parte lateral, las arterias vertebrales. Aquí corté la arteria cerebelosa posterior inferior. Aquí disequé lo que es la sustancia gris, la sustancia cortical del cerebelo, y estamos viendo aquí la sustancia blanca, las folias que forma el cerebelo. Y aquí estos nervios craneales que ya los conocen ustedes en el surco retroolivar, que es el 9, 10 y 11, el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal accesorio. Y esta imagen a mí me pareció bellísima y se los voy a confiar después de 32 años de estar estudiando las arterias cerebrales, de estar disecando, me dio interés por ir a buscar esta estructura que ven ustedes aquí, esta vía, este fascículo de tracto nervioso. Aquí lo ven ustedes. Y ya la mayoría de ustedes ya lo está identificando. Este fascículo, una vez que llega a la unión bulbo medular, médula oblongada y la porción alta de la médula cervical, vean vean esto que es hermoso, cómo algunos de estos fascículos se van hacia el lado contrario. Ya saben ustedes de lo que hablo y aquí se los voy a explicar. Asociación de las pirámides aquí en la vía corticoespinal a nivel de puente. Aquí tenemos el bulbo raquídeo. ¿Me escuchan? Me gustaría que me dijeran si se está escuchando bien el audio. Muy bajito, doctor. Un poco bajo, doctor. Un poco bajo. Ok, perfecto, sí, gracias. Ya intenté subirle aquí más bien ya lo tengo todo en alto. A ver, vamos a ver si se logra escuchar. Y aquí vemos las fibras como bajan. Y aquí a nivel piramidal vemos cómo estas fibras se decusan en su gran mayoría, aunque algunas no decusan y siguen como tal. Aquí tenemos estas que no decusan, pero la gran mayoría decusan a este nivel. Me emociona ver la vía córtico-espinal, la vía motora del cerebro, de la médula espinal. Para mí es emocionante. Estas fibras, imagínense la importancia que tienen para que nosotros tengamos movimientos finos y podamos operar un cerebro humano. Situación que no se hacía hace 150 años, hace 200 años. Y el ser humano tenemos una historia de miles y miles y miles de años, cientos de miles de años. Las primeras civilizaciones como tal que se asentaron allá a un lado de los ríos Tigris y el Éufrates, en la antigua Mesopotamia, fueron hace 12,000 años las primeras civilizaciones. Y nosotros estamos hablando de este conocimiento que apenas viene de hace 300, 400 años, cuando el doctor, el eminente neuroanatomista o anatomista Andreas Vesalio se puso a estudiar esto, y otros más, por supuesto, pero esto a mí me emociona, ver esto de aquí. Imagínense la importancia de esta parte del tallo cerebral para todos nosotros, para todo ser humano. Todo concentrado aquí en unos cuantos centímetros, poquito más de 1 centímetro, y aquí tenemos concentradas todas esas vías
que nos permiten sentir, que nos permiten mover el cuerpo, estudiarlas Pulsación. es extraordinario. De Vamos, las pi- perdón, vamos a pasar Pulsación. la que sigue, y ahí tenemos ya, seguimos disecando el cerebelo, vemos aquí los pedúnculos cerebrales, el pedúnculo cerebeloso superior, el medio, el inferior, hacia acá abajo, y entonces eso aquí sigo cortando esta parte del cerebelo. Aquí tenemos esas arterias cerebelosas, estas arterias cerebelosas posterior-inferiores. Si yo quiero aquí revisar a qué segmento corresponden estas arterias y voy disecando el cerebelo, perfectamente voy a entender la anatomía vascular de estas arterias. Aquí otra imagen, aquí ya corté la vía córtico-espinal, me voy un poco más profundo. Vean que después de quitar estas arterias logro identificar otras más que insisto, fueron ya, no es nada nuevo esto, pero sí es hermoso. Recuerdo por ahí algún maestro que tuve que un día yo le enseñé un cerebro de estos. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Quien me enseñó a hacer esto a mí fue o es el eminente neuroanatomista y neurocirujano extraordinario, diría yo, excelso, el doctor Luis Delgado Reyes. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y ahí tuve el honor de conocer al doctor Luis Delgado Reyes, y él me enseñó a inyectar arterias cerebrales. Después de eso se convirtió en una pasión para mí, de la cual tiene ya poco más de 33 años que ando metido en este rollo, ¿no? Como decimos aquí en nuestro país. Les estaba diciendo que un médico, otro médico, voy a obviar el nombre, me dice que para qué estaba yo haciendo estas inyecciones si todo esto ya estaba descrito de manera magistral. Sí es cierto, por supuesto, esto ya estaba o ya está descrito, pero a veces tenemos que ser tercos, tenemos que ir más allá. Esa vez, en lugar de deprimirme, al contrario, me sirvió como un estímulo, decir, ¿para qué haces eso si eso ya está descrito? Pues lo hago porque creo que puedo encontrar algo más. Y de esa manera no dejé ese empeño en seguir estudiando esto, y hoy día me ha llevado a mostrar este trabajo a nivel mundial. Sobre todo las arterias de la médula espinal, que todavía por ahí hay mucho que hacer desde el punto de vista de investigación. En este video les estoy mostrando ahí las arterias, la arteria cerebelosa posterior inferior con sus diferentes segmentos, y vean a ustedes. Vamos a pasar a la arteria cerebelosa posterior inferior. Está íntimamente relacionada con la mitad inferior del techo ahí del cerebelo. Inerva el plexo coroideo y la parte medial del receso lateral. Esta es otra imagen en donde vamos a hacer un corte a nivel del vermis, y una vez que yo hago este corte del vermis, pues voy a... Esto es ideal, para los compañeros, las compañeras que vayan en algún momento dado a hacer neurocirugía. Esto es importante, trabajar esto en diferentes maneras. Y pues vean esto realmente es simple y sencillamente extraordinario, bello, sublime.
una arteria cerebelosa, una arteria cerebral dominante y una arteria vertebral hipoplásica o no dominante, las venas. Con esta imagen podríamos describir mucho de estas arterias. Y bueno, rápidamente, porque creo que estamos en tiempo, sí, en teoría me faltarían 8 minutos. Vamos a ver ya cuando nos tenemos que enfrentar a este tipo de casos, ¿no? Un tumor, un meningioma de la fosa posterior, que tuve la oportunidad de operar con un queridísimo compañero, colega, amigo del sureste mexicano. Este tumor que lo ven ustedes aquí en esta vista lateral, un meningioma, pues prácticamente desplazando nervios, arterias. Les voy a decir que para ver este tumor nos tardamos, una vez que ya habíamos hecho, la craniectomía, tardamos probablemente 1 hora y media en poder avanzar unos cuantos centímetros para ver este tumor. ¿Y eso por qué? Es muy sencillo. Porque si primero había mucho edema en fosa posterior, estaba muy apretada la fosa posterior. Si nosotros abrimos la dura madre en una forma rápida, se nos hernía, se sale esta parte del cerebelo como si nosotros apretáramos una pasta dental, se sale el cerebelo y eso nos puede llevar a riesgos muy importantes. Para evitar eso, fíjense, hicimos una punción a nivel de los ventrículos para sacar líquido. Le pusimos un drenaje subaracnoideo a nivel de lumbar, también para sacar líquido. Y con todo y ello, tuvimos que avanzar poco a poco para poder llegar a este tumor y evitar ahí un problema de edema del cerebelo. Se realizó la craniectomía retrosigmoidea. Aquí tenemos la incisión. Esto es parte de la cirugía y aquí ya estamos trabajando prácticamente con el tumor. Esto pues debe hacerse de una manera muy cuidadosa para evitar riesgos. Aquí tenemos esto que mencionaron estos investigadores. Los meningiomas de la fosa craneal constituyen el 9% de todos los meningiomas y hay algunos tipos de meningiomas que se pueden resecar fácilmente y otros más que son muy complicados. Aquí tenemos un corte de cerebelo y este tejido cerebeloso lo teñí de una manera especial. A esto se le llama tinción de Mulligan y eso nos permite ver las estructuras profundas porque todo lo que es sustancia gris, cuerpos neuronales, se adquiere color azul. Aquí ven ustedes el núcleo dentado. Vean qué bonito se observa el núcleo dentado a nivel de los hemisferios cerebelos en la parte profunda. Y esta técnica también me permite teñir pues prácticamente todo el tejido cerebral y de esa manera, insisto, lo que ustedes ven aquí en color azul son cuerpos neuronales, son neuronas, es tejido, sustancia gris. Lo que ven ya de un color más pálido, todo esto es sustancia blanca. Vamos a pasar a la que sigue. Vamos a darle esto. Vean ustedes aquí, yo le puedo dar mucho acercamiento y voy a encontrar cosas ahí muy, muy bellas. Aquí tenemos al doctor Juha Hernesniemi, del lado izquierdo y del lado derecho, un tigre hermoso, ¿verdad? El doctor mostró esta diapositiva, el doctor Juha, ayer en su plática, y él hablaba de que en cierta región de China estos tigres son, vamos a decirlo así, hay una población importante de estos tigres. Yo comparo la majestuosidad de este tigre con la de mi querido amigo Juha Hernesniemi, que es uno de los grandes de la neurocirugía mundial, así tal y como lo vemos aquí.
con su nobleza, con su poder, con su fuerza, con su magnificencia de esta naturaleza humana. Aquí vemos al doctor Yuja con la neuroanestesióloga, su compañera del doctor Yuja, vemos al doctor Vinko Doleng, aquí está el doctor William Caldwell, y yo tuve la oportunidad de estar en 3 diferentes ocasiones con el doctor Yuja Hernesniemi en China, y este fue un congreso que se organizó allá. Ahora para el próximo año pues hay algunos planes de ir a trabajar a China para instalar un laboratorio de anatomía quirúrgica, invitado pues por el doctor Juha Hernesniemi. Vamos a tratar de cristalizar ese proyecto y para mí es un honor estar aquí entre los grandes, el doctor Juha, el doctor Vinko Doleng, el doctor William Caldwell y aquí su humilde servidor. Les muestro otra imagen de una parte. Esta es una imagen, este es un corte axial del puente del cuarto ventrículo y vean la diferencia que hay. Si yo veo este corte de esa manera, sí alcanzo a distinguir partes de la sustancia blanca, sustancia gris, pero ¿qué tal y lo tiño? Qué hermoso, ¿no? Vean qué hermosura. Bueno, creo que con esto terminamos. Les agradezco su atención y pues bueno, aquí vamos, aquí vamos. Como dijera Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y seguimos andando. Gracias. Excelente presentación, doctor Víctor Hugo, como nos tiene acostumbrados. Ya se extrañaba estas pláticas de los sábados. Ahora pasaremos a la sección de preguntas, a ver si alguien del chat tiene alguna duda. Sí, yo quiero decir algo sobre el lugar de Víctor en el mundo. Yo hablé con Juha sobre para tener unas series de neuroanatomía para los chineses. Yo pregunto a Juha, ¿tú piensas que Víctor va a tener valor en teniendo charlas? Él dice que sí, porque es sus dibujos de neuroanatomía que es fuerte en las presentaciones, porque Víctor toma mucho tiempo para preparar, ¿verdad, Víctor? De los dibujos y de las demostraciones. Sí, las fotografías, los videos, sí requieren ahí de, pues sobre todo de pasión, de ganas de estar buscando cosas nuevas. Ok. Sí. Pues si se llega a dar esto, con mucho gusto trataremos de hacer un papel decoroso. My English is not so good, but no, es bueno, es bueno. I'll try to make it better. No, es bueno. Sí. Creo que ahora tenemos el Kahoot, ¿o qué tenemos ahorita? Cristian. Aquí tenemos algunos compañeros que van a formular unas preguntas. Adelante, sí. Mauricio. Buenos días, doctor. Como siempre, magnífica ponencia. Ahora realmente tengo 2 preguntas. Una pregunta un poco neuroanatómica y otra medio controversial. Quisiera su opinión. En cuanto a la neuroanatómica, me quedé viendo su disección de las vías piramidales y quería saber si alguna vez vio usted el fascículo de Turk, el que no acusa a nivel de las pirámides, se puede llegar a ver en las disecciones. Sí, de hecho lo mostré. Lo mostré cuando estoy disecando que la mayoría de ellos se cruzan y uno si continúa el mismo trayecto ipsilateral. Sí, después que revises este video, que seguramente lo va a tener ahí el doctor John Bennett, se ve muy bonita esa parte de la disección. Y es así como dice la teoría, que solamente 10% de las fibras son apenas perceptibles en las que no cruzan. Sí, efectivamente. Por eso
en un infarto o una lesión cerebral, todavía se llega a observar ahí un poco de movimiento, que es mínimo, por supuesto, pero precisamente por que se continúa un 10% de las fibras ipsilateral y el 90% se decusan. Sí, Mauricio. Ya. Y mi segunda duda era, doctor, respecto a lo que le consultó un colega sobre por qué usted hacía nuevas fotos, nuevos preparados, nuevas inyecciones. Hace poco estaba buscando yo la versión en PDF del libro del Rotom y buscando entre los comentarios de Amazon leí que la nueva edición creo que se imprimió ahora en el 2020-2021, la última, y decía que se seguían usando las mismas fotos que algún día Rotom usó hace más de una década, hace más de 15 años. Y como nosotros vamos evolucionando con la tecnología, ya sea con la técnica de disección o con el tema de la fotografía y las mejores cámaras, yo quería saber si usted no piensa que ya es momento de ir actualizando esas fotos. Si bien el valor de la teoría de Rotom y la descripción es invaluable, obviamente, las fotos yo creo que se va notando como ya no tienen la misma calidad que tienen las fotos de hoy en día. Si no es Sí, momento ya de ir actualizando eso. incluso los videos, desde mi punto de vista, un video dice mucho más que una fotografía, por supuesto. Los videos de las disecciones son extraordinarios. A este respecto, yo, como te comenté, empecé hace 34 años a hacer estas disecciones, inyecciones de cerebro y todo. Y 10 años después, el doctor Luis García Muñoz, que fue jefe de servicio de neurocirugía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, me dice, oye, Víctor, es momento que hagas un libro. Le digo, pero es que pues apenas llevo 10 años en esto, 12 años, es poco lo que tengo. No, dice, tienes muchísimo y es momento de hacer el libro. No, le digo, me voy a esperar unos 5 o 10 años más a tener más imágenes. No, dice, es el momento. Y él fue el que me insistió y finalmente hicimos ese libro, él es coautor. Entonces salió este libro a la luz, pero si tú te fijas en ese libro que se publicó hace 22 años, las fotografías no tienen nada que ver con las que hoy tenemos. Aquella vez yo utilicé de esas primeras cámaras muy viejitas que ya están en la historia de la fotografía, en donde tú metías un disquete y ese disquete nada más te daba posibilidad de tomar 3 fotos. Y entonces, pues ahí empezamos esta aventura, ya después con diapositivas y hoy día con las cámaras digitales, esto es impresionante. Sí, de hecho tuve una propuesta por el doctor Juha Hernesniemi de actualizar esa información con fotografía actual y vamos a tratar de trabajar ese proyecto. En México no es fácil esto, se requiere pues, ¿qué te diré? De mucho trabajo. Te voy a decir por qué. Y lo voy a decir, no me gusta hablar mucho de esto, pero no hay apoyo económico para todo esto que se hace. Por ejemplo, yo lo que he hecho hasta ahora, he puesto de mi propio dinero para hacer este tipo de trabajos. No hay becas. No. El doctor Rotom trabajaba con becas millonarias, o sea, cientos de miles de dólares para poder hacer todo este trabajo. Aquí no lo tenemos. Aquí lo tenemos que hacer con el esfuerzo propio. Y entonces llegas a otro dilema. O trabajas en una de estas situaciones o trabajas para llevar una vida, pues, término medio para la familia y todo. Entonces, son situaciones por ahí un poquito complicadas, pero independientemente de ello, yo estoy con el objetivo de hacerlo y lo vamos a hacer porque creo que es necesario para la comunidad neuroquirúrgica a nivel mundial y también para ustedes como estudiantes de medicina y futuros neurocirujanos. Gracias, Mauricio. A usted, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a darle la palabra a nuestro compañero Fernando Juárez. Adelante, Fernando. Hola, buenos días, doctor Víctor Hugo. Antes que nada, agradecerle su conferencia y ver toda su presentación fue todo un honor. La verdad es que me resolvió algunas cosas que no había visto.
ya que estuve en pandemia. Yo también fui alumno del doctor Delgado. La verdad, fui alumno, soy estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina UNAM, CU, y fui alumno del doctor Delgado en primer año y después en el Hospital Juárez, fui de nuevo alumno en neurología en el Hospital, bueno, Juárez. Lamentablemente, pues todo lo fue en línea. A pesar de eso, pues agradezco bueno, estoy tomando estos cursos porque quiero aprender más. Y alguna de mis dudas es que realmente sí tiene razón mi compañero, el Roton a veces las imágenes cuando les hacen zoom se pixelean. Les recomiendo que si son pertenecientes a la sociedad LANS y alguna otra sociedad, pues estas sociedades tienen el Roton versión gratuita, entonces lo pueden ver sin ningún problema. Pero sí, le iba a comentar que hay un residente en el Instituto de Neuro, el doctor, o bueno, si me da sus contactos se lo puedo pasar. Él saca muchas fotografías de todo lo que sea neuro, no sé si pueda contactar con él si necesita nuevas imágenes. Él tiene un proyecto donde saca imágenes de disecciones anatómicas en el cerebro y la verdad son maravillosas. No sé si tenga como un buen contacto con los residentes, pero hay residentes que tienen buenos proyectos en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que si hacen una colaboración podrían conseguir imágenes de excelente calidad. Le Gracias. agradezco por todo y bueno, estamos a sus órdenes también. Gracias, Fernando. Gracias. Lo haremos. Por lo pronto, doctor, no hay muchas preguntas, pero sí muchas felicitaciones por parte de todas las personas que están aquí presentes en el chat. Creo que todos hemos estado extrañando estas sesiones de los sábados, ¿no? Y quizás usted de ahí puntualmente podrá leer el cariño que le tiene toda esta comunidad de Neurosurgical.tv. Aquí Uriel Tagle nos pregunta, ¿cómo un estudiante puede aprender la técnica de Mulligan y el método Klinger? La técnica de Mulligan es una técnica que inició con la disciplina de la medicina veterinaria. Y es una manera muy fácil. Tú puedes sacar un cerebro de res y leer el artículo. Y hay artículos de Mulligan que te van guiando paso por paso, qué es lo que tienes que hacer. Obtener el cerebro, quitarle toda la aracnoides, quitarle vasos sanguíneos, ponerlo a fijar en formol y después de 15 días, 3 semanas, hacer cortes muy precisos. Después ese tipo de cortes, ya como los vas a trabajar con diferentes sustancias químicas que se consiguen en cualquier lado, sobre todo en farmacias especializadas, consigues eso. Y los recipientes, una estufita, porque se tiene que llevar a temperatura de casi 70 grados, un termómetro, pero te va guiando paso por paso. No necesitas más, es seguir paso a paso estos artículos y lo vas a trabajar y vas a trabajar. Y si el cerebro de humano, que es muy complicado trabajarlo, conseguirlo, pues empezar con un encéfalo de res y de esa manera lo puedes hacer. La técnica de Klinger igual es la misma. Yo en el libro que publiqué hace 22 años, yo ya hacía esa técnica y puse ahí algunas fotografías de un cerebro donde resequé todo lo que es sustancia cortical con esta técnica de Klinger, que es una técnica de prácticamente poner los encéfalos en temperaturas por debajo de 0 para que se cristalice ahí y se pueda separar mucho mejor la sustancia gris de la sustancia blanca. Siguiendo los artículos nada más. Adelante, Cristian. Muchas gracias, doctor. Entonces, por lo pronto, no hay más preguntas, así que vamos a pasar. Yo tengo un anuncio. Adelante, doctor Bennett. Espera, tú sabes qué es esto.
Kahoot. Kahoot. Sí, señor. Ok, Excelente. Francisco, es tiempo. Adelante. Ok. Ok, yo voy a decir, vaya a kahoot.it en su teléfono, su celular. Kahoot.it. Y ponga este código en su Kahoot. ¿Ok, Francisco? Oh. Sí, esperamos un rato para Kahoot.it. Francisco, ¿está allá? Yes, Dr. Here I am. Muy callado hoy. I'm sorry. No, está bien. Finalmente usa su Kahoot. Ok. Y gracias por el entusiasmo que ponen todos, ¿eh? La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Por eso es que me siento como la neurona feliz que aparece ya aquí en el Kahoot. Yo también me siento feliz Sí, Víctor, tú eres una inspiración. de estar con ustedes. Ya tenemos a la neurona feliz. Hoy no veo a Besalio, a Galeno. Entonces fui a Cabrera, Víctor, cuando estaba en Acapulco. A la quebrada, tú ya conoces la quebrada. ¿Ha visto este viaje o no? Sí, sí, claro que sí, sí. No sí. es lejos, ¿eh? Del centro, es 15 minutos. No. Sí, está muy cerca, está muy cerca. Lugar muy interesante, muy bonito. Aquí tenemos a un astrónomo, Kepler. Yazar Gil, no, ya llegó Yazar Gil. Neuroblasto, ese está apenas evolucionando. Después de neuroblasto ya va a ser una neurona, pero a lo mejor nos da la sorpresa el neuroblasto. Anímense, anímense. Ya tenemos a Joser Gill, Neurona Feliz, Lily Quest, al Neuroblasto, Necrobrain. A Lily Quest. Ok, tengo 4 personas en mi departamento, los ganadores de otras contestaciones. Estás buscando para la quinta. Claro, para el quinto ganador del Kahoot de hoy para irse. No se olviden, Sí. no se olviden del premio principal, un pasaje a Miami Beach con todo pagado a casa de Neurosurgical.tv. Junto al doctor John Bennett. 5 personas en un cuarto. Y un internet. En el chat dice que están esperando el viaje a Miami, doctor. Sí, pero los boletos están en el correo. Julio César dice que qué pasó con el viaje, John Bennett, que él ganó la vez pasada. Oh, boy. Los latinos locos vienen a Miami Beach.
vas a estar en un cine como Hangover, Hangover 4. A ver. El doctor Julio César dice que ya tiene lista la fiesta. Ok, entonces creo que empezamos. Sí, ¿Doctor? sí, bueno, yo creo que es bueno. Ok, Paquito, entonces vamos. Ok, la primera pregunta. Límite anteromedial del piso posterior. Dorso de la silla turca, tubérculo faríngeo, borde superior del penasco y borde posterior de la lámina. Si tú quieres hacer un comentario, Víctor, después de preguntas, si tú puedes, ¿ok? Sí, igual y si no, si es prudente lo hacemos y si no, seguimos. Ok, cualquier. Ok, segunda pregunta. Límite anterolateral del piso posterior. Perfecto. Ok, Borde muestra ahí. superior del peñasco. Necrobrain es el primero. Neurona feliz está subiendo. Necrobrain. ¿Qué estructura no aloja la fosa posterior? Cerebelo, médula oblongada, puente baróleo o seno cavernoso. Ok, Necrobrain sigue siendo el primero. Foramen que destaca en el piso posterior. Oval, espinoso, magno o redondo. De la fosa posterior. Occipital externa, occipital interna, crista gali o cresta frontal. Occipital interna. Necrobrain ya se fue al tercer lugar. Seguimos. Seguimos. Rampa entre el dorso de la silla turca y el foramen magno. Lámina quirbosa, seno petroso inferior, seno petroso superior o clivus. El clivus, perfecto. El doctor Paul está en racha, Necrobrain no se deja, sigue peleando. Vamos, Necrobrain. La cresta occipital interna divide las fosas cerebelosas. ¿Verdadero o falso? Ok, Necrobrain viene. La cresta occipital externa finaliza en la prensa de erófilo. ¿Verdadero o falso? Todavía siguen a unos cuantos puntos de alcanzarse. El La Parker 912 última. atraviesa el foramen Finn. yugular, la ¿Quién última. va a estar ¿Verdadero o falso? ganando? El doctor Paul E. Muchísimas gracias, doctor Paul. Si usted quisiera reclamar su pasaje completo con todo pagado a Miami Beach, casa en Neurosurgical.tv,
con todos los acuerdos y restricciones bajo Paul control. E. Muchísimas gracias. Paul es el ganador. Solamente tengo un cama para un bebé. Paul, si tú quieres dormir en una cama pequeño, bienvenidos. Excelente, excelente. Qué bueno. Mucho entusiasmo, mucha alegría, Okay. como Muy debe ser bueno. todo esto. Muy bueno, mucha Víctor, alegría. gracias. Gracias para participando y sigue la próxima, número 9, sábado, al mismo tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué más, Ariel? ¿Hay más noticias o algo? Sábado a la misma hora y el siguiente tema es de anatomía de los lóbulos cerebrales, ¿verdad, doctor Víctor? Sí, así es. Vamos a tener otro compañero que nos va a hablar también para aspectos neuroanatómicos y quirúrgicos. Sí, perfecto. Yo en el transcurso de la semana ya se los voy comentando. ¿Puede Muchísimas hablar, gracias. Ariel, sobre las charlas de Japón? Doctor, sobre las charlas de neuroanatomía. Sí, que bueno, nosotros Ah, ok, hablar de sobre esto. de la doctora Nujerli. Su idea de para la neurocirujano de Japón. Sí, justo estábamos hablando hace unos días con el doctor Bennett sobre unas charlas que creo que podríamos hacerlos, o sea, hacer entre varios doctores sobre experiencias, ¿no? Experiencias de un neurocirujano latino en México, experiencias de un neurocirujano latino en Japón y así ir diversificando para hacer o sea, para que los estudiantes sepan un poco más de cómo es la vida de vosotros dentro de los distintos países, ¿no? Entonces, eso lo estamos creando todavía. Cristian Yataco, ¿cuál es la palabra clave del día de hoy? La palabra clave del día de hoy es pica. Ok, muchísimas gracias. ¿Por La, qué la palabra necesita clave del día de hoy esto? es pica. No entiendo qué hace. Ok, muchas gracias a todos, Víctor, y todos los miembros de la organización. Francisco, Christian, gracias para su primera moderación. ¿Y qué más? Ok, nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana. Un abrazo a todos. Doctor Víctor Hugo, muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda. Doctor John Bennett, muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda de la misma manera por la plataforma. Francisco, muchas gracias por el Kahoot. Cristian, lindísimo tenerlos el día de hoy. Y pues nos vemos el siguiente sábado. ¿Algún comentario final, doctor Víctor? No, me entusiasma la alegría de todos ustedes. La verdad es que es un momento muy especial. Sí, es muy relajada, muy relajada. Ok, Sí. hasta la próxima semana. Chao. Adiós.